invito a que abran su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 5 y estaremos leyendo el día de hoy el versículo 1 y el versículo número 2 del capítulo número 5. Retomamos la serie de predicaciones en esta carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. El apóstol Pablo escribe con cierta urgencia a Timoteo, este joven pastor que está ejerciendo este hermoso oficio en una de las iglesias en Asia Menor, específicamente en Éfeso. Hemos visto ya los primeros 4 capítulos de esta carta, faltan 2 capítulos y el día de hoy iniciamos con el capítulo número 5. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en estos versículos y luego estaremos meditando en ellos. Dice así la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 5, el versículo número 1 y el versículo número 2. He visto a bien tomar solo esos 2 versículos, ya de que los versículos posteriores hablan acerca de otro grupo, que Timoteo tiene que tener mucho cuidado a la hora de relacionarse con ellos. Así que veamos qué dice la palabra del Señor en estos 2 versículos. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. ¿Lo leemos una vez más? No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas o a las hermanas mayores como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Mis amados hermanos, una de las cosas más bellas y a la vez complejas de nuestra humanidad es la manera en cómo nos relacionamos los unos a los otros. Es una realidad que no nos relacionamos o nos tratamos igual con todas las personas. Piensa por un momento, ¿te relacionas con tu madre de la misma forma que con tu jefe? ¿Tratas a un amigo cercano igual que a una persona desconocida en el supermercado? ¿Hablas con un niño de 2 o 3 años de edad de la misma manera que con un adulto? ¿Tratas a un anciano igual que a un compañero de tu misma edad? Para ir aterrizando al texto, ¿te relacionas con un líder de tu iglesia igual que con un amigo de tu círculo social? Por supuesto que no. Dios nos ha diseñado para entender que nuestras relaciones o tratos están marcados por el tipo de vínculo que compartimos, amados hermanos. Y esto no es algo que nosotros hacemos de manera perfecta porque reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que hay un pecado remanente en cada uno de nosotros. Pero sí es algo que refleja el carácter de Dios, de un Dios viviente que vive en perfecta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El texto de hoy, Pablo nos enseña que dentro de la iglesia nuestras relaciones también reflejan esta armonía divina. Como hijos de Dios, como creyentes y en especial para aquellos que son líderes, porque el texto habla específicamente hacia los líderes, estamos llamados a relacionarnos con los demás como si fuera nuestra propia familia. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque la salud espiritual de la iglesia a Dios le importa. Y también por el testimonio que nosotros damos frente al mundo. Hasta este punto, en la carta de 1 de Timoteo, hemos visto o nos ha guiado a través de una serie de instrucciones generales, siempre con el objetivo de poner un orden dentro de la casa de oración, la cual estaba siendo atacada por muchos falsos maestros
con motivaciones egoístas que estaban dañando, que estaban desviando a la iglesia en Éfeso. En los capítulos 1 y en el capítulo 2 se nos presentan instrucciones sobre el culto, es decir, sobre el servicio de adoración en la iglesia. En estos dos capítulos vimos el rol de los hombres y también el de las mujeres en la iglesia. También vimos la oración y también el tipo de enseñanza que debe de estar constantemente presente en la iglesia del Señor. Luego, en el capítulo 3 de esta carta, el enfoque se dirigió más que todo para establecer los requisitos que debían de cumplir los varones que deseaban servir como líderes en la iglesia. Y aquí veíamos las cualificaciones o el carácter de estos hermanos que deseaban ejercer el oficio de anciano o pastor o diácono en la iglesia del Señor. Y en el capítulo 4 que acabamos de concluir, las instrucciones se centraron más directamente al joven Timoteo. Pablo le exhorta sobre las cosas que debía de cuidar de su vida misma, de su vida personal, de su enseñanza, para que él pudiera ejercer un liderazgo eficaz y no fallar en la tarea o en la misión que se le había encomendado, que era poner orden en la casa del Señor. En lo que resta de la carta, capítulo 5 y el capítulo 6, Pablo ahora dirige su atención a las relaciones o a la forma de tratarse, es decir, cómo debía Timoteo de interactuar con los diferentes grupos que componían en la iglesia, con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes, con las viudas, con los necesitados, la dinámica que debe haber entre amos y siervos y, por supuesto, la manera correcta de manejar el dinero. Eso es lo que usted puede observar, que son los temas que se enfatizan en los capítulos 5 y en el capítulo 6 de esta primera carta. Hoy nos vamos a enfocar en el primer grupo con el que Timoteo debe de interactuar dentro de la iglesia. Y él tiene el llamado de tratar con sabiduría a los hombres y a las mujeres, ya sean ancianas o ancianos o jóvenes. Eso es lo que nosotros vemos en estos versículos. Ustedes pueden leerlo una vez más. Así que al leer y al meditar en estos dos versículos, yo creo que es fácil poder extraer la idea central o el argumento principal de estos dos versículos para el sermón del día de hoy. Un líder debe tratar o relacionarse con sabiduría con los hermanos mayores y jóvenes en la iglesia. De igual manera, cada miembro está llamado a tratar al resto de la familia en la fe con amor y respeto. Y para desarrollar este tema lo haré bajo dos encabezados. Versículo 1, ¿cómo tratar o relacionarse con los hermanos mayores y jóvenes? Versículo 2, ¿cómo tratar o relacionarse con las hermanas mayores y también jóvenes? Los primeros dos versículos del capítulo 5 nos presentan dos grupos claramente diferenciados. Yo creo que no hay dónde perderse. Es algo fácil de poder verlo a simple vista. Hombres mayores y jóvenes, y luego mujeres mayores y jóvenes. Cada uno de estos grupos, Pablo le da a Timoteo instrucciones claras, específicas sobre cómo debe tratar o relacionarse con cada uno de estos grupos. Mis amados hermanos, mostrar respeto a las personas mayores no es simplemente una cosa cultural. No es porque la sociedad lo establece. Es la voluntad de Dios. Lo has leído, querido hermano. Incluso los líderes jóvenes o los pastores jóvenes o los pastores en general, independientemente de la edad que tenga el pastor, estamos llamados a tratar a las personas mayores con amor y respeto. Y esto es bueno, hermano, estar recordando estas instrucciones. No podemos dar por sentada estas cosas. Sería un error dar por sentada estas instrucciones.
Ahora, la forma de mostrar cortesía o respeto a las personas mayores a veces varía de acuerdo a la cultura, pero siempre se le debe dar respeto. Según la ley del Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 32, nos dice que los jóvenes deben de honrar a los ancianos. Y la palabra del Señor dice así: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Hermanos, tenemos que atender este llamado y tomarlo muy en serio, con temor del Señor. Esto no es cultural, pero si usted desea, podemos leer muchos versículos, pero no tengo todo el tiempo. Hay un versículo más que yo quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, versículo 29, la palabra del Señor nos dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Iglesia, reconozcamos con humildad que las personas mayores han acumulado sabiduría a lo largo de los años y son un verdadero regalo para la iglesia local. Es la voluntad del Señor. Hemos leído 2 versículos, pero hay más versículos que nosotros podríamos leer sobre esto. Incluso Moisés, en un tiempo difícil de presión y desafío que él estaba enfrentando, él fue bendecido por los consejos de su suegro Jetro. Fue por consejo de su suegro quien le ayudó realmente a liderar ese pueblo tan difícil. Y lo hizo de una manera efectiva, pero fue por los consejos del anciano. Así que los pastores y todos los líderes de la iglesia deben tratar a las personas mayores con consideración y cuidado. Y si es necesario corregir a estos ancianos mayores con canas, hay que hacerlo con sabiduría, con respeto, con amor. Sin embargo, el respeto a las personas mayores no significa, como les decía hace unos segundos, que ellos pueden hacer todo lo que les plazca. No. A veces el pastor Timoteo necesitaba corregir a estas personas mayores en la iglesia. Él no podía dejar o pasar por alto ciertos escándalos y, en el peor de los casos, herejías o falsas enseñanzas. De hecho, Pablo ya le había dicho a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, manda a algunas personas que no enseñen doctrinas diferentes. Y es posible que algunas de esas personas eran mayores. Sin embargo, incluso cuando ese fuese el caso de llamarle la atención a los hermanos mayores, el pastor o los líderes y la iglesia en general no lo debe de hacer de manera autoritativa. No es correcto reprender a un hombre mayor de una forma severa, ni desacreditarlo a través de chisme con otros hermanos o ministros de la iglesia. Observe lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 26. Incluso cuando fuese el caso de corregir a una persona que está desviada, la palabra del Señor nos dice cómo tenemos que hacerlo. No podemos venir de manera violenta, no podemos venir de manera agresiva. No, la palabra del Señor nos dice siempre, pero ahora en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con algunos grupos, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y luego el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Un líder, un pastor o un miembro de la iglesia, en lugar de ser duro, áspero, al tratar a un anciano, tiene que hacerlo, hermano, de una manera, dice la palabra del Señor, con tacto, con sabiduría, con respeto, de la misma manera que lo haría con su padre. En otras palabras, Timoteo no debía de regañar a estos ancianos mayores como si fueran sus niños pequeños. En lugar de eso, debía
de exhortarlos y amonestarlos con respeto, nos dice la palabra del Señor. El término exhortar que usted encuentra ahí en este versículo, en el versículo 1, implica algo más que corregir. Lleva la idea de acercarse con amor, consuelo e incluso rogarle para que haga un cambio. No lleva esa connotación de dureza, de ser áspero. Amados hermanos, estas instrucciones de Pablo eran importantes. ¿Por qué eran importantes? Timoteo era un pastor joven y era posible que debido a la posición que él tenía, se viera tentado a actuar con orgullo, con arrogancia y no mostrara respeto y paciencia a los hermanos mayores y también a los jóvenes. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos hace el llamado a los líderes y a la iglesia en general a no menospreciar la dignidad de nadie, sino que en dependencia del Señor y siendo intencionales, guiemos a los demás con humildad. Y es posible que estas instrucciones sean más difíciles a uno que a otros. Quizás para algunos les sea un poco más ligero estas instrucciones llevarla, pero para otros es posible que les sea más difícil por el entorno en que fuimos criados. Quizás pocas veces te tuvieron paciencia por los errores que tú hiciste en tu niñez, donde los problemas en tu familia se resolvían con gritos y donde el ambiente era hostil y reinaba el irrespeto dentro de los miembros de la familia. Posiblemente te criaste en un ambiente donde siempre tenías que competir con el resto de tus hermanos y esto te llevó a hacer cosas incorrectas, todo para llamar la atención de tus padres. Mi amado hermano, si ese fue tu caso, ruega al Señor que sane tu corazón y te guíe a desaprender todas esas malas aptitudes que todavía persisten en tu vida. Recuerda quién eres ahora en Cristo Jesús. Él te ha escogido para salvación. Tú eres un hijo de Dios y ahora tienes una familia y esta familia es espiritual. Y nuestro Padre es un Padre misericordioso, no es un Padre áspero, no es un Padre duro e impaciente e irrespetuoso. No, nuestro Padre es un Señor misericordioso y paciente. Y la iglesia debe ser un reflejo de una familia piadosa en el trato de unos a otros. La iglesia debe ser el reflejo de una familia que se caracteriza por relaciones basadas en el amor, el respeto y también la paciencia. Sin embargo, esta familia espiritual también exhorta, corrige. Y exhortar y corregir a alguien no es simple, no es fácil, pero el Señor nos llama a hacerlo. Pero tenemos que hacerlo con paciencia y cuidado, siempre con la finalidad de edificar y no derribar a ningún hermano de la iglesia. Esa no es la idea. Pablo también instruye a Timoteo cómo debía de tratar también a los hermanos jóvenes, a los varones jóvenes, y le dice que también lo haga con afecto, con paciencia, no con orgullo, no como si estuviera compitiendo con estos hermanos jóvenes. Así que tanto los ancianos como los jóvenes deben ser tratados con consideración. Amados hermanos, la iglesia no es un lugar exclusivo para un grupo determinado. Aquí hay varios grupos. Tenemos mayores, hermanos mayores, tenemos hermanas mayores, tenemos jóvenes, tenemos niños. Es un espacio donde todos, sin importar la edad, están llamados a vivir y relacionarse como una verdadera familia en Cristo Jesús. Sin embargo, Pablo sigue resaltando este carácter de la familia en el versículo número 2. Y en este caso, el apóstol Pablo se enfoca de cómo Timoteo debía de tratar a las mujeres mayores y a las jóvenes. Y el versículo 1 y 2 lo podemos leer una vez más y dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Y luego el versículo 2 que dice: y a las ancianas como a madres,
a las más jóvenes como hermanas, y escuche el término, con toda pureza. Hermanos, la palabra de Dios llama a los líderes y al resto de la iglesia a relacionarnos con las hermanas mayores con un afecto casi maternal, es decir, con respeto, pureza. Estas hermanas deben ser cuidadas, protegidas, y en la misma Biblia encontramos nosotros un ejemplo conmovedor. Este principio se encuentra en la propia vida del apóstol Pablo, quien al final de la carta a los romanos escribe un saludo especial y nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 13, lo siguiente: saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. La Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo, y también a su querida madre, que ha sido como una madre para mí. Otro ejemplo contemporáneo o reciente es en la vida de C.S. Lewis, el reconocido escritor cristiano y escritor de las Crónicas de Narnia. Lewis escribió que durante la Primera Guerra Mundial, Lewis y su amigo Podimorin hicieron un pacto. Si alguno de ellos moría, el otro cuidaría de la madre del fallecido. Cuando su amigo murió, Lewis cumplió su promesa y cuidó a la señora Morrie. C.S. Lewis escribía que la cuidó como que si fuera su propia madre. Y él decía, aunque la señora Morrie era una señora difícil de tratar, Lewis la recibió en su casa y la cuidó como su madre durante 30 años, mostrando siempre un amor sacrificial por ella. Ahora, mis amados hermanos, de manera similar, Pablo aconseja a Timoteo que las mujeres más jóvenes sean tratadas como hermanas con toda pureza. Y el propósito es claro: evitar caer en la tentación del pecado sexual. Eso es, con toda pureza. Y en este grupo se incluye no solo a las mujeres solteras en edad adulta, sino también a las adolescentes o jóvenes que aún no se han casado. Timoteo, un joven pastor en una posición de liderazgo, con sabiduría, respetado, con un carácter admirable, podía ser visto por algunas hermanas con una intención más allá de la fraternidad. Podían ver a este joven Timoteo de otras maneras. Por esta razón, Timoteo debía ser especialmente cuidadoso de no dar lugar a ningún tipo de situación que pudiera ser ocasión para caer. Y esto es una advertencia seria para todos los líderes y también pastores. Un trato inadecuado hacia una hermana joven en la fe puede enviar un mensaje equivocado y abrir las puertas a graves errores. Tenemos que tratar a las hermanas jóvenes con purezas. Muchas de las caídas en el liderazgo de los pastores, de los diáconos o de los hermanos dotados han comenzado con un comentario, una mirada o un gesto fuera de lugar que terminaron despertando deseos pecaminosos. Es necesario dar estas instrucciones, hermano. No podemos dar por sentado todas las cosas. No podemos decir, no, eso la iglesia no lo necesita. Se da por sentado que el pastor debe de comportarse de esa manera. No es necesario estarlas recordando de vez en cuando. Por eso los líderes deben velar por su integridad y mantenerse lejos de cualquier frontera que puede llevarlos al pecado. Sin embargo, este llamado no se limita solo a los líderes, sino a todos los hombres de la iglesia. Ahora bien, si el hermano es soltero y tiene un interés claro y sincero hacia una hermana soltera con miras al matrimonio y la hermana acepta, es otra cosa. Pero siempre el trato hacia la hermana debe ser caracterizado con respeto y pureza. Mis amados hermanos, cualquier intento de cruzar esta línea deberíamos verla como algo tan
reprochable como lo sería una relación incestuosa. Usar una relación basada en nuestra comunión en Cristo como hermanos y miembros de la misma familia espiritual para satisfacer deseos egoístas o lujuriosos es una traición a la pureza que Dios demanda de nosotros. Tal acción no solo deshonra a la persona, sino también al Señor, que nos ha llamado a ser santos en todos nuestros tratos, en todas nuestras relaciones con nuestros hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, debemos tomar con seriedad tanto el pecado como también nuestras debilidades. Mi hermano, mi hermana, si estás casado, casada, honra el compromiso de pureza que asumiste en tus votos matrimoniales. Si estás soltero o soltera, honra al Señor y preserva tu pureza hasta que Él te conceda a tu príncipe azul, a tu princesa. Dios no nos pide algo para lo que no hayamos sido equipados con la gracia necesaria, hermano, para preservarnos. Entre más valoremos a la iglesia como una familia, más grande será nuestro compromiso de vivir en pureza y protegernos mutuamente. Amados hermanos varones, seamos sabios y cuidadosos en la manera en que tratamos a nuestras hermanas. Asegurémonos de no dar lugar a malos pensamientos ni a deseos equivocados. Pero también, mis amadas hermanas, ustedes cuiden sus palabras, su comportamiento, su manera de relacionarse con los varones. Que su trato también refleje modestia y respeto y amor cristiano hacia los hermanos, incluso hacia las visitas que a veces tenemos. Cuidarnos unos a otros también incluye reflexionar sobre cómo nos presentamos, como ya hemos visto en esta carta de 1 de Timoteo. Así como un hombre que mira a una mujer con intención de desearla en su corazón ya ha cometido adulterio, de la misma manera, mis amadas hermanas, una forma de vestir que busca atraer de forma inapropiada también puede causar tropiezo y convertirse en pecado. Todo tiene su lugar. Lo que nosotros queremos y deseamos y son nuestras oraciones es que Iglesia Bíblica Hispana en Viena refleje lo que es una verdadera familia espiritual. Una familia espiritual formada por hermanos mayores y jóvenes, por mujeres mayores y jóvenes también, y también por niños. Pero todos debemos de estar conscientes de que nos pertenecemos los unos a los otros, que compartimos la vida juntos como hermanos en Cristo, y que posiblemente, si el Señor no viene antes, también nos acompañemos los unos a los otros, incluso en el momento de partir de este mundo. Es posible, mi querido hermano, que tenga también que acompañar a algunos de mis amados hermanos a la hora de ir a enterrarlos. Pero también sabemos que llegará el día en que despertaremos en gloria. Y como una gran familia, que ya no estaremos necesitados de esta advertencia y de estos cuidados, porque el pecado habrá sido completamente erradicado, nos dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, recordemos aquella ocasión en la que a Jesús le dijeron en Mateo capítulo 12, del versículo 47 al versículo 50, y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera. Estas palabras le dijeron a Jesús y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia su discípulo dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre. Mis queridos hermanos, miren a su alrededor. Estas personas que ven aquí son tus hermanos, son tus padres, tus madres en Cristo Jesús. No somos una familia que quiere reemplazar a tu familia biológica. No pretendo eso. Sino una familia de una naturaleza diferente. Esta familia es espiritual, que por la gracia de Dios será eterna si permanecemos en Cristo. Esta es tu familia. Estos son tus hermanos en Cristo Jesús. Y a ti, mi querido amigo, para cerrar, quizás
este sermón haya sido un poco difícil de poder escuchar, un poco extraño. Quizás esto es algo nuevo. Tal vez estas instrucciones parecen un poco exigentes, contrario a lo que tú pensabas acerca de cómo se tratan los hermanos en la iglesia. Sin embargo, yo espero que hayas comprendido esta verdad. La iglesia es una familia. Sí, es una familia con padres, madres, hermanos, imperfecta, por supuesto, pero siendo santificada por un Dios perfecto. Y la seguirá santificando. Amigo, tú puedes ser parte de esta familia. Tú puedes gozar también de este trato, de esta forma de relacionarse sincera, pura, donde estamos llamados a cuidarnos, a protegernos. Somos intencionales en hacerlo. Amigo, yo te quiero decir, no importa quién eres ni de dónde tú vienes, ni cuál haya sido tu trasfondo, la forma en que te criaron. Solo necesitas creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entrega tu vida a Él. Pide perdón por tus pecados y reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y serás un hijo de Dios. Y entonces solamente por su gracia serás parte de esta familia que dura para toda la eternidad. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Y solamente quiero leer una vez más el versículo que hemos leído. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A las más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Amado Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Estas palabras, Señor, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por todas estas instrucciones que fueron dadas a este joven pastor en esta iglesia que necesitaba ser corregida. Nosotros también estamos necesitados, Señor. Y los problemas de la iglesia del primer siglo todavía persisten también en la iglesia de hoy en día. Te damos gracias por tu guía, Señor. Ayúdanos como iglesia a poder hacer tu voluntad también en esta área, en nuestro trato, en nuestra forma de relacionarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor Padre, a ser obediente en esta forma de tratar a nuestros hermanos mayores. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de reprenderlos, sino que cuando sea necesario y lo amerite, podamos exhortarlo, pero que lo podamos hacer con sabiduría, con cuidado, con respeto, y al igual también con nuestros hermanos jóvenes. Ayúdanos, Señor, como iglesia también a que nuestro trato, nuestra forma de relacionarnos con nuestras hermanas mayores y también con las jóvenes sea con pureza, Señor. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a nosotros los varones, ya seamos líderes o a la iglesia en general, a tomar medidas, a cuidarnos. Todo, Señor, con la finalidad de que tú siempre seas honrado dentro y fuera, Señor, de tu iglesia. En el nombre tuyo, amado Jesús, oramos. Amén.